Andrés Ramírez era el tipo de persona que desde pequeño tenía claro lo que quería: ser abogado. Pasó 5 años en la universidad, 2 más haciendo una especialización, noches enteras estudiando códigos, preparando casos simulados, y soñando con llegar a un bufete respetado. A los 32 años, Andrés ya trabajaba en una firma reconocida. Ganaba lo que mucha gente soñaría, $2.000 mensuales, a veces un poco más cuando cerraba un caso bueno. Desde afuera, parecía tener su vida resuelta. Pero dentro de él había algo que nadie veía. Una presión constante. Un cansancio acumulado. Una sensación de que todo lo que hacía era solo para llegar a fin de mes. Y lo más doloroso. No entendía cómo, después de tantos años de estudio, seguía viviendo tan limitado económicamente. La vida que parecía estable, pero era un espejismo. El primer derrumbe invisible comenzó con su estilo de vida. Apenas consiguió estabilidad en la firma, Andrés se compró un carro financiado. Una camioneta de $18.000, con una cuota mensual de $350. Luego vino el apartamento. No lo compró, lo arrendó. Pero se mudó a una zona mejor, porque un abogado no puede vivir donde vivía antes. El arriendo, $600. A eso súmale las cuotas de la especialización, que seguía pagando, $150 al mes. Y finalmente, el gran asesino silencioso. Su tarjeta de crédito, que nunca bajaba de $1.000 en saldo. La suma era simple. Arriendo, $600. Carro, $350. Cuota de educación, $150. Tarjeta, pago mínimo de $80. Servicios, gasolina, mercado y salidas, más de $800. En total, cada mes se le iban unos $1.980 en gastos. Ganaba $2.000. Le quedaban 20 miserables dólares. Y aún así, él pensaba: estoy bien. Solo necesito que me suban el sueldo. Un día, la firma perdió un caso importante, uno que llevaba meses consumiendo horas extra, estrés, reuniones, fines de semana y noches extendidas. Como castigo silencioso, la firma redujo bonificaciones por un trimestre. El ingreso de Andrés bajó de $2.000 a $1.600 ese mes. Ahí fue donde comenzó el caos. Ese pequeño ajuste de $400 fue suficiente para que su estructura completa colapsara. Comenzó a retrasarse en la tarjeta. La camioneta entró a mora por 12 días. El arriendo lo pagó 3 semanas tarde. Y por primera vez, Andrés sintió miedo. No miedo de pobreza. Miedo de no entender qué rayos había hecho mal. Él pensaba que su problema era ganar poco. Pero el problema era gastar sin entender para qué. El intento de solución, que empeoró todo. Como cualquier profesional sin educación financiera, Andrés decidió solucionar sus problemas como lo hace la clase media. Buscando ganar más en vez de aprender a manejar lo que ya ganaba. Así que intentó algo nuevo. Empezó a litigar por su cuenta los fines de semana. Un divorcio por aquí, un caso laboral por allá, asesorías legales a clientes pequeños que encontraban su número por recomendación. Y sí, Andrés empezó a generar más dinero. $200 un sábado. $150 por asesoría. $250 cuando ganaba un proceso rápido. En promedio, empezó a generar $500 extra al mes. Y parecía que por fin respiraba. Parecía. Porque aquí viene la parte clave de la historia. No cambió nada en su mentalidad financiera. No sabía que era un activo. Y no entendía que era un pasivo. Así que, como cualquier persona con dinero nuevo no planificado, hizo lo que millones hacen. Me lo merezco. Para eso trabajo. Ya resolveré la tarjeta después. Y empezó a gastarlo todo. Salidas más caras. Ropa nueva. Regalos. Comida a domicilio 3 veces por semana. Viajes cortos. Más gasolina.
Más cafés caros. Un amigo de la firma, Mauricio, le recomendó un libro de finanzas personales. Andrés lo leyó sin mucha fe. Pero por primera vez en su vida escuchó conceptos reales. Ahorro. Flujo de caja. Activos. Pasivos. Deudas tóxicas. Deudas productivas. Pagarse a sí mismo primero. Efecto bola de nieve. Fue un momento revelador, pero no suficiente. Porque una cosa es entender, otra es aplicar. Andrés intentó organizar su vida. Bajó gastos por 1 o 2 meses. Intentó ahorrar $50. Redujo salidas. Empezó a pagar más de la tarjeta. Pero luego volvió a caer. Porque no tenía un sistema. No tenía disciplina. No tenía hábitos. Y lo más fuerte. Seguía pensando como clase media. Si gano más, todo se arregla. Después de meses de caos financiero, Andrés hizo algo que lo ayudó, pero solo a medias. Creó una segunda fuente de ingresos estable. Cursos básicos de derecho para estudiantes universitarios, que vendía los sábados en la mañana en modalidad presencial y virtual. Eso le generó entre $300 y $400 al mes de manera constante. Era dinero bueno. Pero sin educación financiera, también se fue en pasivos. Andrés aún no sabía cómo detener el ciclo. Ganaba más, pero gastaba más. Tenía más trabajo, pero menos tranquilidad. Producía más, pero no avanzaba. Y esta es la lección key del vídeo. El problema nunca fue el dinero. Fue la mentalidad. A diferencia de las historias con finales felices instantáneos, la vida de Andrés no cambió de un día para otro. Hoy, sigue pagando su tarjeta. Aún tiene la camioneta en financiación. Su arriendo sigue alto. Y su estrés financiero todavía existe. Pero ya dio el primer paso. Reconoció que no sabe manejar dinero. Y reconocerlo le abrió la puerta a algo que nunca había tenido. Educación financiera real. No soluciones mágicas. No ingresos extras sin estructura. No ganar más para gastar más. Ahora sabe que está en un camino. Uno lento, incómodo, disciplinado. Porque aquí está la verdad de la historia. Un título profesional no te hace libre. Pero una buena educación financiera sí puede lograrlo. Andrés pasó meses viendo su cuenta bancaria igual. Entraban $2,000, salían $2,000. Entraban ingresos extra, desaparecían. Pagaba la tarjeta, y volvía a subir. En uno de esos días, sentado frente al computador, revisando extractos, tuvo un pensamiento que lo golpeó. No estoy lidiando con falta de dinero, estoy lidiando con falta de control. Ese instante lo puso emocionalmente contra la pared. Porque hombres como él, profesionales, acostumbrados a resolver problemas complejos de leyes, contratos, demandas y negociaciones, se sentían incompetentes frente a un simple presupuesto mensual. Y esa sensación, lejos de motivarlo, le dio vergüenza. Vergüenza de admitir que podía citar 20 artículos del Código Civil. Pero no sabía explicar por qué debía $4,500 en su tarjeta. No sabía por qué ganando $2,000 vivía como si ganara 800. No sabía por qué trabajaba más, y aún así sentía que cada mes retrocedía. Ese día entendió algo clave. El dinero no era el enemigo. La ignorancia sí. Con el tiempo, Andrés empezó a escuchar podcasts, tomar notas, ver vídeos, leer fragmentos de libros. Y ahí descubrió un patrón que lo sacudió. La clase media no se arruina por falta de ingresos. Se arruina por decisiones financieras automáticas. Es decir, ganan más, gastan más. Trabajan más, descansan menos, gastan para compensar. Se estresan más, consumen más. Se cansan mentalmente, buscan premios instantáneos.
Se endeudan por estatus, no por estrategia. Creen que ahorrar es suficiente, nunca construyen activos. Confían en un solo ingreso, viven al borde del abismo. Y Andrés vio su vida reflejada exactamente en ese patrón. Pensó en los últimos 7 años. El carro financiado. La mudanza cara. El celular nuevo cada 2 años. El despertar real fue reconocerse como parte del problema.